anterior no se me grabó. Y para que estén informados de que se está grabando. Muchas gracias por estar de nuevo por acá. Creo que es andar en carreras porque había mucha presa y tenía que comprar algo urgente y apenas me dio tiempo de llegar. ¿Cómo han estado, compañeros? ¿Cómo les fue con la actividad propuesta de esta semana? Bien, profesor, bien. Lo que investigué. Interesante pensar como qué querer hacer y hipótesis y así. Sí, muchas gracias, doña Liri y Daniela. Ahí vi que subieron sus partes. Sí, la actividad está un poquito difícil porque el tema de hipótesis no es tan común y no es tampoco tan fácil a veces de generarla bien. Ahorita vamos a ver que sí es una parte importante, pero no estamos tan acostumbrados a veces. Entonces, sí, un poco era que ustedes investigaran un poquito y que trataran de realizarla. Por lo menos siempre me ha pasado que con los estudiantes es un poquito más fácil si investigan un poquito por su cuenta y ya después se les explica el tema que estamos viendo. Entonces era eso, como que lo intentaran hacer. Y sí vi que varios sí lo estuvieron subiendo. Ahorita los vamos a ir comentando. Estamos en la tercera sesión del curso que llamamos los experimentos científicos en nuestra vida diaria. Estoy agregando más compañeros. Este espacio está gracias al Tecnológico de Costa Rica y en su participación con el programa Costa Rica Aprende con la U Pública. Entonces, muchas gracias por sacar el ratito para que hablemos de ciencia y de estos temas que no son tan del día a día, pero la idea es que nos ayuden bastante eh, con las diferentes situaciones y resolución de problemas que tenemos todos en nuestros diferentes espacios. La clase 3 la vamos a llamar adoptando el método científico, o sea, empezando a profundizar en este tema que es tan grande y ya pasando de lo que hemos pasado de nuestras suposiciones, de las falacias y de eso que teníamos, ya pensando un poco más críticamente, viendo algunos experimentos, inventos importantes y ya iniciando con el método científico que es base para muchos experimentos, muchas investigaciones a todo nivel. Vamos un poquito de repaso de lo que hemos visto. En la clase 1 se llamó de nuestras oposiciones al pensamiento crítico. Hablamos de que suponemos muchas cosas. Yo he ido identificando y tratando de hacer el esfuerzo de no hacer suposiciones, porque uno, como hablamos, desde qué color era el cielo hasta cosas del trabajo y así, muchas veces nos vamos por que suponemos que tal cosa es de una forma o de otra. Las falacias, que también son estos errores de pensamiento que nos hacen no verificar y no pensar críticamente. Y algunas características que dijimos que serían deseables en una investigación. La curiosidad, que el científico siempre tiene que ser curioso de preguntarse a ver las cosas y no dar todo por sentado, sino hacerse más preguntas, todas las preguntas posibles y necesarias. Persistencia e investigación, porque la investigación muchas veces no es tan fácil, muchas veces no da resultados tan rápidos. Y
el mantenerse en ese estudio, en esa investigación, es lo que muchas veces ayuda a, a lograr las cosas. Seguridad en el tema de que si vamos a hacer pruebas o ensayos con equipos o experimentos con, con cosas con cierta peligrosidad, que siempre seamos conscientes del peligro. Un compañero de trabajo, una vez recién casado, se puso a limpiar la cocina con Mr. Músculo, creo, y lo dejó un poco húmedo. Cuando llegó la esposa y encendió la cocina, se prendió un poco en fuego. Entonces, en todo nivel nos aplica que seamos conscientes de las cosas que estamos usando. La cocina es un lugar de muchos experimentos y así mucho más si vamos a usar ácidos o sustancias peligrosas o vamos a hacer algunos ensayos con algunos experimentos que se hacen con la gente y demás. Deberían hacerse con los cuidados de seguridad necesarios. La ética que también nos ayuda a que los experimentos se hagan de buena fe y se hagan con buenos propósitos. Hay mucha experimentación con malas intenciones o que de ella han salido daños y perjuicios para las personas, como vacunas, como pruebas de infertilidad, como armas nucleares y otras cosas. Y la estadística y controles, que siempre es bueno que hagamos las cosas varias veces, que veamos si se pueden repetir, que ojalá apuntemos todo lo que estamos haciendo, llevemos controles de todo lo que hacemos y que usemos las herramientas también que se van desarrollando. La clase anterior, que estuvo bastante bonita porque participaron bastantes, la llamamos Ciencia, Inventos, Experimentos. Varios compañeros investigaron diferentes personas científicas. Hablamos de ellos, de sus diferentes condiciones. Mencionamos que, por dicha ahora, la investigación que muchos años fue solo para hombres y ahora las mujeres tienen un gran papel y están haciendo grandes aportes. Hablamos de la película donde las tres muchachas de Hidden Figures, que las tres muchachas de la NASA, que hasta ahora se les da un poco el lugar en en su crédito, en el crédito que tuvieron. De otros, como un compañero ponía Alan Turing, que estaba en tiempos de guerra, que la guerra, si bien principalmente la Segunda Guerra Mundial nos trajo muchos problemas y todavía muchas repercusiones como humanidad, también impulsó que la industria del plástico, el nylon para las cuerdas de los paracaídas de los soldados, y de ahí el plástico tomó gran auge junto con otras tecnologías que han ido saliendo como materiales compuestos que dan mejores armas, más resistentes, menos pesadas. También escogieron a Galileo Galilei, de los pensadores clásicos que eran filósofos, matemáticos, científicos y de todo un poco. Él nos dejó también varios experimentos. Romero Picado, que era un científico nacional, que dijimos muchas veces no apoyamos las teorías y las cosas nacionales, y él, bueno, se fue a estudiar a Europa y vino a aplicar su conocimiento en zonas del país. Y así fuimos viendo una gran lista de científicos que nos han dejado grandes, grandes inventos, nos han facilitado muchas cosas y nos dejaron también leyes de la ciencia. También vimos algunos inventos, muchos de los experimentos o el uso de esas leyes científicas terminan siendo inventos que nos han cambiado la vida. Que también tenemos herramientas como visitas virtuales a museos, como el que revisamos en Europa.
Y bueno, en la votación que se hizo, Marie Curie estaba con 8 y Galileo Galilei con 7. Un poquito la reflexión sobre la inteligencia artificial, como les decía. Es una herramienta que tenemos ahora a la mano, que está mucho auge, que en mucho lado nos sale. Y como herramienta deberíamos aprender a usarla y nos va a facilitar muchas cosas. Escuchaba la vez pasada a un profesor del TEC que le consultaba a una señora como de computación que si había una manera como de saber si los estudiantes estaban usando ChatGPT para las tareas o algo así. Y yo entiendo que los profesores pues pueden pensar que los estudiantes muchas veces ya no están haciendo las tareas, las están haciendo con inteligencia artificial. Y bueno, yo lo fui como más consciente de esto el semestre pasado, a inicios de este año. Entonces este semestre cambié bastante la modalidad. En vez de mandarle mucha tarea donde sí, ellos van a copiar todo lo que yo les estoy pidiendo y lo van a meter a la inteligencia artificial y ni siquiera lo van a revisar. Entonces los hago que en la clase les doy algo que ellos no saben de previo, los pongo a investigar, les digo que lleven computadoras, que lleven tablets y todo, y que en el tiempo de clase, que tenemos 4 horas, que hagan una presentación usando herramientas de inteligencia artificial sobre ese tema y trabajen en grupo. Entonces no es como perseguir la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla y a sacarle provecho. Si tenemos herramientas que nos facilitan y nos acortan los tiempos, pues las usamos a como hemos aprendido a usar muchísimas cosas más. Y lo otro, el mensaje que quería darles que, bueno, esto ustedes pensarán que es de ciencia, de química, de algo así. Una compañera en el foro ponía que ella no sabe mucho de química, y así se han mencionado varios. Y no es solo de que sea de química o no solo que sea de ciencias, sino que, por ejemplo, eso de no suponer, eso nos aplica en muchas cosas de la vida. Si tenemos un pensamiento más cuidadoso en muchísimos trabajos, si en el país se pensaran las cosas más cuidadosamente, de una forma más crítica, pues las cosas serían bastante diferentes. Entonces, que esto que estamos aprendiendo, ya les digo, no piensen, es que a mí no me va a aplicar o a mí es que me cuesta mucho la ciencia o no entiendo mucho de química, sino poco a poco convertir esas suposiciones y esa manera de pensar en algo más, un pensamiento más razonado, más crítico, donde consideremos estas cosas que sí se aplican al campo científico, pero como lo hemos visto, hay experimentos en psicología, en sociología y muchísimas ramas que si en general nos ponemos a investigar, como ahora vemos un anuncio y agarramos el teléfono a ver si es cierto o investigar más sobre un tema, esto nos va a ayudar bastante en general para nuestra vida. Entonces, bueno, estas son algunas de las ventajas de la inteligencia artificial, que tiene experiencias de aprendizaje personalizadas, que nos ayuda con corrección del lenguaje y que nos da un feedback, como una retroalimentación, una respuesta instantánea. La semana pasada mencionamos este experimento. Fue visto como de varios sitios de internet, donde, como les decía, podemos agarrar un experimento y tratar de reproducirlo a ver si lo que nos dicen ahí es verdadero. Entonces, inicialmente lo pasamos como se haría de esta manera, nada más haciendo pues lo que hacen en otras partes y obteniendo el resultado para ver si se logra hacer o no.
Entonces el experimento tenía que ver con, se puede usar col morada para crear un identificador natural de pH. Si lo vemos así, es una visión regular, así lo veríamos. Vimos algo en YouTube o en TikTok y lo vamos a tratar de hacer a ver si es cierto, como dicen. Y aquí no estaríamos utilizando el método científico, nada más cortamos el repollo morado, lo troceamos finito, lo hervimos, lo filtramos, lo separamos en diferentes envases, que sí les decía tener como cuidado esto porque era el mismo líquido con diferente apariencia. Entonces, si alguna experiencia del laboratorio que yo tengo como muy seguido es, si vamos a ver apariencia de algo, pongámoslo en un envase transparente para que el fondo del envase no nos modifique o nos haga pensar otra cosa. Agarramos una sustancia definida que ya la tenemos vista, que tiene un cierto pH, le aplicamos un poco del que sería el tipo de indicador y lo vemos ahí con la escala. Si lo hacemos nada más así, sería un experimento no verificado. Y eso nos pasa o pasa muchas veces en la práctica. Un experimento no verificado utiliza fuentes no confiables, no investiga previamente, procede a hacer una prueba sin mucho análisis previo ni un procedimiento, no revisa los resultados ni los analiza y emite conclusiones generales. Esto, aunque parece sencillo, nos pasa en muchísimas cosas demasiado seguido. Un experimento que sería verificado busca referencias seguras, realiza investigación profunda de conceptos y contexto, utiliza varios métodos como lluvia de ideas, diseño de experimentos, verifica todos los resultados, utiliza herramientas estadísticas. Las conclusiones están asociadas a los objetivos, hipótesis y resultados. Ahorita vamos a analizar paso por paso esto que ustedes dirán, sí, está muy sencillo o así, pero vamos a ir viendo cómo de algo sencillo podemos ir aplicando ese método. Tal vez, Daniela, si me compartes cómo te fue con la actividad. Hola, profe. Profe, yo no Hola. hice ese experimento, lo mío era de peles a base de cáscara de yuca. Ujú. Sí, yo lo Hay vi. cucharas, el que está Ujú. ahí. Sí, contanos un poco de cómo que habrías investigado y así. Ok, el mío no es el que está ahí en que dice cucharas. Ah, perdón. A eso me refiero, que lo mío es de peles. Ok, yo trabajo en una empresa que exportamos yuca, ¿verdad? Y siempre he visto mucho desecho de cáscara. Y de hecho nos hicieron una vez la pregunta de que si le podíamos buscar otra utilidad a la cáscara, porque obviamente como pelamos yuca y así, entonces hay demasiado desperdicio. Entonces los peles que se hacen a base ya no dije nada, de los árboles y así, y que es un sustituto del gas y se usa para calefacción y tiene muchos usos, entonces, y calderas, entonces a mí se me ocurrió pensar en hacer peles a base de la cáscara de yuca, solo que cuando uno investiga hay yuca, hay dos tipos de yuca, está yuca amarga y está la yuca, digamos, la yuca amarga no se puede comer porque es demasiado tóxica y tiene demasiados problemas, y está la yuca normal, digamos, la que uno sí puede consumir. Entonces yo estaba viendo como que la yuca sí es muy tóxica para el consumo humano y demás. Entonces no sé si a la hora de uno hacer el proceso para hacer pellets, para hacer un pellet, pues eso genere a la hora de ser quemado para calefacción, no sé si vaya a generar algún ambiente tóxico, ¿verdad? O así, porque sería usado en las viviendas y sería para uso de las personas. Entonces, no sé, estuve investigando un poco y vi ahí que existen peletizadoras que se encargan de hacer
los pellets y demás. Entonces, eso fue más que todo lo que un poquito investigué, digamos, si es posible fabricar pellets a base de las cáscaras de yuca. Pero el problema que tienen es que son tóxicas dependiendo de la yuca. Si es yuca amarga, no se puede ni tan siquiera consumir para animal, digamos. Entonces, por ahí anda un poco la investigación, profe. Ok, perfecto. Sí, está muy interesante, Daniel. ¿Tenías para compartir esa presentación? Es que me conecté desde el celular, entonces se me Ok, complica. ok. Está bien. Sí, sí, bueno, yo trabajo haciendo productos, entonces esa es una tarea que me podría, o tareas similares me tocan, digamos. Nos ha tocado hacer fertilizantes en forma de pellets o granulados. Entonces sí, eh, y parte es eso que estás haciendo, verificar las variables y investigar un poco sobre eso. Ahorita sí lo vamos a ver un poco más cuando ya veamos cómo. Como dato curioso, Ujú, después de que investigué, bueno, siempre le sale a uno como cosas que uno investiga, ¿verdad? ujú, Entonces me salió que existen peles a base de la raíz de yuca. Entonces no ando tan perdida. Digo yo, bueno, si ujú. a base de la raíz, tal vez se pueda la cáscara. Entonces lo pensé como eso, como una manera de reducir, porque son demasiadas los sacos de desperdicio de cáscara que se generan en la peladora. Entonces solo lo pensé como una manera de darle un uso y así. Entonces, pero está interesante que ya después de que estuve investigando esto, me salió ahí como en un dato que ya existe peles a base de raíz de yuca. Ujú. Sí, súper bien. Igual, bueno, ahí vi la actividad de doña Lili. No sé si igual nos quiere comentar un poquito. Sí, buenas noches, profesor y Buenas compañeros. noches. ¿Puedo exponer o le paso lo que yo hice? Sí, lo tiene para proyectar. Sí, lo tengo para proyectar. Ok, perfecto. Y voy a dejar de compartir y si gustan, ustedes lo comparten. Sí, ahí yo les mando todo eso. Es que lo están viendo. Sí, ya se está viendo. Ok. Cualquier cosa, yo estoy acá también. Porque era lo Ujú, que yo siempre me preguntaba desde pequeña. Dice, investigué qué es una hipótesis, que es una explicación tentativa o una predicción sobre un fenómeno o un problema específico, que es una respuesta posible fundamentada en conocimientos previos y observaciones que se plantea para luego ser comprobada o refutada a través de una investigación. En otras palabras, es una especie de suposición educada que guía el proceso de investigación. Eh, eh, investigué también unos tipos de hipótesis, no sé, profesor, si gusta que los mencione o ahí lo están viendo en la computadora. sí, ahorita se está viendo solo la primera diapositiva. Dame un momentito. Ujú. Estoy arreglando aquí. Ya lo están viendo. Sí, y ahora sí. Ya los tipos de hipótesis Sí, que yo investigué. Bueno, ajá. No sé si gusta Ah, que los enuncie o claro, simplemente que claro. los ve. Ajá, ahora sí. Ya se está proyectando bien. Sí, Ok. claro. ¿Nos los puede comentar, por favor? O bueno, para mí la principal es la hipótesis de investigación, que es una suposición principal que se requiere probar a qué es lo que nos estamos planteando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos averiguando? Al inicio del estudio y que se dirige también todo el esfuerzo investigativo a una investigación. Lo que yo ahora entre un rato explico a lo que yo me quería
la pregunta que yo me hacía desde niña sobre el cielo, digamos, sobre el universo. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Después tengo un ejemplo de investigación, que el consumo regular de frutas y verduras disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Eso sería la primera que yo investigué de hipótesis de investigación. Después está la hipótesis nula, no sé si quiere también que hable de ella. Tengo la hipótesis alternativa, hipótesis estadística, que escogí esas 4 porque creo que son como las más llegan para uno, ¿verdad? Como investigador. Correcto. Sí, igual las puede comentar. Bueno, sí, un momentito, voy a devolverme porque ya me estaba yendo para otro lado. Tengo la hipótesis nula, que es la contraposición de la hipótesis de la investigación. Establece que no existe relación o diferencia entre ellas. Variables que están estudiando sirve como punto de partida para rechazar o aceptar la hipótesis de una investigación. Como por ejemplo lo vemos en relación al consumo regular de las frutas y las verduras, el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esa es una hipótesis nula. Tengo la hipótesis alternativa, que es la que plantea la explicación alternativa de la hipótesis de la investigación, o sea, que vienen como, me da a mí la idea que vienen como de la mano todas, ¿verdad? Y tengo el ejemplo también otra vez de las frutas y las verduras que aumentan el desarrollo de enfermedades otra vez cardiovasculares que dice la hipótesis alternativa. Y la última que puse, que es la hipótesis estadística, que se expresan con términos estadísticos, vaya la redundancia, y que se utilicen para analizar los cuantitativos, los datos cuantitativos. Un ejemplo de ellos es el teletrabajo, que es la mayor de en las ciudades de grandes y en las pequeñas ciudades. Esas son mis hipótesis, ¿verdad, profesor? De las que yo... Hay varias, pero le puse 4. Sí, está muy bien. Bueno, voy a pasar al otro. Mi hipótesis era de qué color es el espacio. Siempre me he preguntado desde niña, si yo veo el cielo en la noche, veo todo oscuro, y si estoy en la mañana, veo todo claro. O sea, vamos a esto, que lo pensé y pienso que en el universo lo que vemos negro es por varios factores. Primero, nuestros ojos y su funcionamiento, ya que nuestros ojos detectan algunos colores y otros no del todo, como por ejemplo en el espectro cromático de la visión de los gatos en distintas, porque ellos ven de colores verdosos y azules. De igual manera, los reptiles ven de colores al igual que nosotros y también miran el color ultravioleta que nosotros no lo vemos. Después vengo a ver otro factor que me haría pensar que el cielo es negro porque el hecho que yo considero es que el negro no es un color no es un color, sino más bien la ausencia del mismo. Y recordemos que los colores vienen por parte de la luz, a la cual me lleva al siguiente punto. Según las teorías que fundamentan sobre el universo, nos hablan que el espacio es infinito, por lo cual nos ayuda a pensar que como el infinito no puede existir la suficiente luz para poder iluminar nuestro universo. Otro punto que puse, todo esto me deja pensando lo increíble que es el universo y lo amplio de este mismo, de lo cual que sabemos tanto, pero a la vez tan poco. Muchas gracias, esa sería mi investigación, mi hipótesis que yo hice, profesor. Muchísimas gracias, doña Lili. Bueno, gracias, profesor. Bueno, acá sí, los temas que es muy bueno que hayan investigado sobre los temas que les interesen. En el caso de Daniela, bueno, vamos un poco a el de doña Lili para analizarlo un poquito. Doña Lili nos está diciendo que
Bueno, la pregunta que la lleva a investigar es, ¿de qué color es el universo? Esto hablaríamos que es una pregunta de investigación. Siempre tiene que haber una pregunta de investigación que nos lleve a cuestionarnos algo, a resolver algún problema. Entonces, doña Lili se está preguntando de qué color es el universo. Y esto es, como le digo, muy bien en la investigación y es lo que necesitamos. Bueno, ya podemos partir de eso para tratar un poco el tema de hoy, porque a todo nivel, yo trabajo con ingenieros, con muchas personas de diferentes conocimientos, de ingenieros agrónomos, ingenieros de bioprocesos, biólogos, ingenieros de biotecnólogos, con ingenieros químicos, ingenieros de materiales. Y muchas veces esta parte es confusa. El, el jefe ha insistido bastante en que trabajemos en la parte del método científico porque muchas veces se necesitaba hacer un adhesivo o se necesitaba hacer un recubrimiento o un fertilizante o alguna cosa y la gente empieza pues a investigar, pero no completa esta parte que estamos trabajando hoy. Entonces, como les decía, bueno, esa pregunta, que es como les decía, como la que dijimos el primer día, ¿de qué color es el cielo? Y doña Lili dice que toda la vida se ha preguntado de qué color es el universo. Entonces está súper bien que en temas comunes nos preguntemos las cosas simples y no las demos por un hecho. Entonces acá la hipótesis, una hipótesis que podríamos formular, como decía doña Lili, hay muchas variables. Está los tonos que perciben nuestros ojos, está la incidencia de la luz en diferentes zonas del universo y así tenemos varias variables en todo experimento como el de Daniela. Daniela va a tener, como dijo, el tipo de yuca, que tiene dos tipos de yuca, y va a tener el, el que lo quiere peletizar, porque podría ser yuca cortada, podría ser yuca en polvo, podría ser, pero lo está investigando para hacerlo en pellet. Entonces, ahí nos vamos generando una diferente lista de variables y atributos. A partir de esas variables, entonces analizamos y generamos las hipótesis. Que las hipótesis generalmente las vamos a trabajar. Tendríamos que hacer una relación de las variables. Y para que lo tengan un poco más, la tonalidad. Una variable era la tonalidad de colores, la gama de colores que perciben nuestros ojos. Es todo un tema. La incidencia de la luz en diferentes zonas del universo.
Entonces la hipótesis nos va a responder esta pregunta. Vamos a buscar una afirmación que nos busque responder esta pregunta de qué color es el universo. Si ya identificamos algunas variables, entonces vamos a suponer que no es una suposición como, sí, lo veo en fotos que está oscuro y ya acepto que está así y listo, nunca me lo pregunté. O supongo que es un azul oscuro y tampoco me lo pregunté. Entonces, la hipótesis, como dice doña Lili, ¿cómo quiero saber cómo pienso que es el universo? Una hipótesis con esas variables definidas y tratando de responder a esa pregunta. Entonces diríamos, el universo es visualmente oscuro debido a la incidencia o a la poca incidencia de luz. Y bueno, en varias explicaciones vamos a ver que podemos formular diferentes hipótesis. Si formulamos una hipótesis y al analizarla vemos que es falsa, entonces la ciencia permite que reformulemos esa, esa primera suposición. Entonces, para aclarar un poco, como les digo, es importante y es muy buena la investigación previa que realizaron. Los tipos de hipótesis están súper bien porque acá tendríamos una hipótesis, estaríamos tratando de formular una hipótesis de investigación. Tendríamos que generar una hipótesis nula, donde digamos que no existe relación entre la incidencia de luz y el color del universo. Y parte de lo importante es definir bien la pregunta de investigación, definir todas las variables, porque hay investigaciones y hay experimentos que tienen una gran cantidad de variables y a veces empezamos a investigar sin tomar en cuenta todo eso. A nosotros en el trabajo nos ha pasado, bueno, uno de los últimos productos que yo hice son briquetas de carbón y empezamos a investigar ahí a partir de componentes del carbón, de algo que lo manteniera unido, de aditivos que lo ayudaran a encender más rápido, a permanecer encendido por más tiempo. Y no consideramos que, bueno, la plasticidad que tiene el carbón, las dimensiones de la máquina, como decía Daniela, una peletizadora hay de varios tipos. La máquina donde se está produciendo el carbón tiene unas cavidades donde junta una pieza con carbón con otra pieza de carbón y de ahí forma la briqueta. Y uno tiene como un segundo para que se forme bien o se forme mal. Entonces, todas esas variables, tanto de máquina, tanto de proceso, tanto de materias primas, tanto de elementos, como identificó doña Lili, qué, qué tonalidades ven nuestros ojos, que son mucho más limitados que los de un gato. Que un gato en la oscuridad ve como si fuera un cuarto amarillo. Que la dispersión de la luz, si en algunas zonas es más o menos, como vimos igual del cielo. Entonces, primero, tratar de definir todas esas variables de cualquier tema que estemos investigando, de cualquier cosa, y ya a partir de ahí, tratar de responder la pregunta mediante una suposición ya más informada, donde estemos tratando de hacer esa relación de preguntas y tengamos experimentos y diferentes pruebas para ver si lo que creemos es cierto o no se está cumpliendo, como ponía doña Lili.
el ejemplo de la tabla de las hipótesis, muchos pensamos que comer frutas y verduras está asociado con el, el riesgo de, o sea, si tenemos una dieta saludable, disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Entonces, eso es algo que, una relación que se debe comprobar. Para eso entonces tenemos hipótesis donde está relacionado, donde lo disminuye, donde comer frutas y verduras disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Y tenemos una hipótesis nula, donde hicimos un experimento y la gente que comió frutas y verduras le dio la cantidad de infartos similares a personas que comían, que no se preocupaban por esto. Entonces, ahí la ciencia deja un espacio para verificar si la suposición que creímos al inicio no se está cumpliendo. Tendríamos que hacer que es verdadera la hipótesis nula y descartar y volver a formular, o ver qué pasó si hicimos un poco mal el experimento, si no tomamos una cantidad de muestra adecuada, si no consideramos a las personas adecuadas por diferentes sesgos, que es muy común que en un experimento les pasa mucho a los encuestadores políticos. Hacen una encuesta y dicen que va a ganar tal, y luego en la encuesta termina ganando el otro porque escogieron un segmento de la población incorrecto. Entonces, todas estas cosas hay que definirlas y trabajar en definirlas. Ya les digo, normalmente no es fácil, es de lo que más cuesta, pero ya cuando tenemos bien identificadas estas partes, ya el resto de investigación, porque como hablábamos con un compañero en la primera clase, la cantidad de información que hay ahora es muy grande, pero para poderla filtrar mejor ocupamos este tipo de análisis previo, que a veces nos lleva bastante rato para poder encontrar bien las guías, los puntos base de nuestra investigación, pero ya si lo definimos bien, podemos tener una investigación más respaldada y más sencilla. Compañero que levantó la mano. Buenas, buenas noches. Bueno, Sí, bueno. como para aportar, hay algunos experimentos que no pueden pasar de lo teórico. O sea, porque se me venía a la mente la, los ex- lo- la forma en que Albert Einstein demostró la teoría de la relatividad. O sea, para ese tiempo, como subirse sobre un rayo de luz, o sea, no se podía hacer, solo se podía hacer teóricamente la demostración. Correcto, compañero, muchas gracias por el aporte. Sí, la vez pasada lo mencionábamos un poco. Yo les decía cómo, cómo las primeras personas analizaron qué era el átomo. Había unos que partiendo un montón de veces es que no sé si era un jamón o un pan, llegaron a pensar que sí, el cuchillo les daba hasta que ya no se podía partir más. Entonces, que tenía que haber una partícula que fuera la más pequeña e indivisible. Pero por otro lado, había otros que pensaban que tenía que ver con los elementos. Entonces, por mucho tiempo se mantuvieron las teorías hasta que ya llegan después del Renacimiento y todo eso a tener equipos más avanzados, donde empiezan ya a poder hacer experimentos con luz y otros, hasta que, bueno, ya se fortalece esto, se comparten conocimientos y ahora tenemos otra teoría totalmente diferente de lo que es el átomo. Igual, sí, yo en el curso que doy en el TEC vemos unos materiales de muy alta dureza. Siempre hemos escuchado que el diamante es lo más duro.
el diamante está conformado por un montón de átomos de carbono unidos en diferente forma. Se ha llegado, como dice el compañero, teóricamente, a que si estos carbonos se acomodan de formas todavía más compactas o extendidas, podemos tener materiales que serían muchísimo más duros que el diamante. Pero mucho de eso queda en simulaciones de computadora o en apenas unos experimentos muy costosos o así, que son como materiales que se llaman grafeno, grafino, unas fuleritas de carbono. Hay uno que se llama nitruro de boro, de borsita, que lo encuentran en las erupciones, pero han obtenido tan poquito que para ver qué tan duro es han tenido que hacer simulaciones de computadora. Entonces muchas veces esta investigación se queda, como dice el compañero, se queda teórica, a ver si en algún momento en adelante se va a llegar a la tecnología para poder lograr reproducirlos o hacer experimentos de este tipo. Igual para muchos los agujeros de gusano y todo eso siempre ha sido como fascinante y se ha quedado en mucha la parte teórica. Pero entonces sí, más o menos, como les digo, doña Lili mencionó esto de qué color es el universo y es muy buena pregunta de investigación. Nos definió muy bien las variables y los tipos de hipótesis. Entonces ya tratamos de relacionar estas variables y tratamos de darle respuesta. Al final, si se puede, hacemos unos experimentos o buscamos información de diferentes artículos científicos que sean recientes, que sean reconocidos, que sean de fuentes serias y podemos darle respuesta a esta pregunta. Igual con Daniela, que nos ponía aquí pellets hechos a base de cáscara de yuca, sería como un tema de investigación. Igualmente, tendría que formularse una pregunta. Si se pueden hacer pellets pueden fabricar pellets de uso. ¿Cuál era, Daniela? ¿Eran comestibles o eran? No, para calderas y Para así. calderas, perdón. Ok, Ajá, ok. gracias. Pueden hacer pellets para calderas a partir de yuca. Siempre tenemos como que definir esa pregunta de investigación. Luego ya igual vienen las variables. Que como decíamos, eran tipos de yuca, toxicidad, toda la construcción del pellet, que sería desde las dimensiones, el tipo de máquina, la distancia que tiene entre las cavidades, la velocidad de alimentación, de salida. Y al final haríamos ya la hipótesis, donde sería igual, tendríamos que definirla y pensarla un poco, pero sería como pellets fabricados a partir de yuca, con una fuente de energía segura y no tóxica, algo así. Entonces, esta sería como una hipótesis de investigación. Y una nula sería que no se puede fabricar pellets de yuca que sean seguros
y que no sean tóxicos o que sean una fuente de energía. Un poco es para que vean como el formato que siempre tenemos que identificar una pregunta de investigación, la mayor cantidad de variables posibles y hacer la hipótesis que va a ser una suposición, un enunciado positivo, algo que nos diga, ok, vamos a encontrar esta relación a partir de estas variables y adicionarle la hipótesis nula si hay una hipótesis alternativa y si se pueden hacer hipótesis con datos estadísticos, como nos puso la tabla doña Lili. Entonces les voy a proyectar este video para que veamos un poquito los pasos del método científico que incluyen estos que hemos ido viendo así por encimita. Voy a dejar de compartir porque creo que lo compartí sin audio. Nuestro mundo está lleno de fenómenos curiosos y para encontrar respuestas o resolver los problemas podemos utilizar un proceso que se le atribuye al científico y filósofo Alhazen, que es considerado el padre de la óptica y del método científico. Cuando tomaste las clases de ciencias por primera vez en la escuela, probablemente aprendiste los pasos básicos de una investigación científica. Quizás hayas oído hablar de palabras como experimento, hipótesis y observación. Es posible que incluso hayas memorizado un conjunto de pasos prescritos del famoso y conocido método científico, que es un conjunto de procedimientos que los científicos siguen para adquirir conocimiento o resolver dudas sobre el mundo. Sin embargo, los pasos involucrados en el método científico varían ampliamente entre las diferentes disciplinas científicas. Los químicos siguen este método de una manera diferente a los psicólogos, los geólogos y botánicos, que tienen sus propios métodos y orden para utilizar el método científico. ¿Es necesario ser científico para usar el método científico? Y no, cualquier persona puede usarla. Sin embargo, hay que ser rigurosos y conocer muy bien los pasos para evitar llegar a conjeturas erróneas. Y para ello, necesitaremos aprender más sobre el proceso científico, los cuales son 6 los pasos claves que tienden a caracterizar este método: observación, investigación, planteamiento de la hipótesis, experimentación, conclusión y por último, realizar un informe y divulgarlo, lo que vendrían a ser los famosos papers científicos. El primer paso es la pregunta o el planteamiento del problema, según el libro que leamos, que es una consecuencia directa de la observación del mundo y los fenómenos que nos rodean. Esta es la parte donde el científico o cualquiera de nosotros propone el problema o la duda que quiere resolver. Después de tener nuestra pregunta, pasamos al siguiente paso, la investigación, donde buscamos en la bibliografía científica si nuestra duda planteada en el punto anterior fue resuelta por otro investigador o qué información adicional podemos sacar para poder plantear una hipótesis. Una vez realizada nuestra investigación, pasaremos a la fase del planteamiento de la hipótesis. Una hipótesis es un enunciado no verificado, que debe estar fundamentada en conocimientos previos y que será demostrada o refutada. En la siguiente etapa, la experimentación, la cual depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. Es decir, se trata de probar o desechar las hipótesis mediante la experimentación o aplicación de investigaciones válidas y objetivas. Una vez refutada o confirmada, dejará de ser hipótesis y se convertirá en un enunciado verificado. Después, se analizan los resultados y se planificará una conclusión, si esta es correcta o incorrecta, basándose en los datos obtenidos durante la verificación. En el caso de que no se pudo corroborar la hipótesis, se regresa al paso número 3, o sea, que se planteará una nueva hipótesis. Si nuestro enunciado se verificó por medio de la experimentación y su posterior análisis, se llega al último paso, la redacción y posterior publicación en una revista científica o un paper, que será debatido por la comunidad científica.
Esos serían los 6 pasos teóricos del método científico. Pero quiero que se lleven algo de este video. No existe un único modelo de método científico. Sí, no es broma. El científico puede usar métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotético-deductivos, procedimientos de medición y muchos más. Por todo esto, cuando uno se refiere al método científico, hace alusión a un conjunto de tácticas empleadas para construir conocimiento de forma válida. Usted es diabólico. Estas tácticas pueden ser mejoradas o reemplazadas por otras en el futuro. Cada ciencia y aún cada investigación concreta puede requerir un modelo propio de método científico. Y por último, en las ciencias empíricas no es posible la verificación, es decir, no existe conocimiento perfecto o probado. Cada teoría científica permanece siempre abierta a ser refutada. En las ciencias formales, las deducciones o demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por ciertos axiomas y ciertas reglas de inferencia. Dicho todo esto, cuéntenme su opinión sobre el método científico. Quiero que se abra un lindo debate sobre el tema en la caja de comentarios. Y no Sí, entonces sobre el experimento que les mencionaba la semana pasada y al inicio de esta clase, de la, la col morada o el repollo morado como indicador natural de pH. Primero diríamos, ¿se puede usar col morada o materiales similares para identificar pH de sustancias comunes? Esa igual sería como una pregunta. No es como al inicio que lo dimos por un hecho. O sea, vimos que agarraban el repollo morado y con eso le cambiaba el color con ciertas sustancias, entonces asumimos que se puede hacer. Si no, vamos a hacernos la pregunta, como les decía en los dos ejemplos de las compañeras. Nos vamos a preguntar, ¿se puede usar col morada o materiales similares para identificar pH? Vamos a hacer un marco teórico que las compañeras lo hicieron bastante bien. Como les decía, ahora, por ejemplo, pH es un término que se ha venido haciendo un poco común. Las sustancias cosméticas, como jabones, como otras cosas, ya traen que tienen un pH neutro, que tienen un balanceado pH. Y a veces la gente compra el jabón o compra el cosmético y no se pregunta qué es pH. Tal vez tiene una idea de que tiene que ver con lo ácido y lo básico, pero son las cosas que tenemos que investigar bien y ser muy observadores y profundizar en todos los conceptos para entenderlos de una mejor manera. Entre más lo hagamos, mejor, dependiendo de nuestros conocimientos. Por ejemplo, Daniela puede, como ya dijo, vi que había varios tipos de yuca, entonces, si ella quisiera o pudiera, revisa qué compuestos tienen esas yucas, de qué variedad son, qué pasa o qué compuestos también liberan, dependiendo el conocimiento que se va adquiriendo. Entonces, por ejemplo, parte de la investigación, marco teórico, diríamos que el pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno en una solución acuosa. Y esto permite determinar su acidez o alcalinidad. La escala de pH varía de 0 a 14, donde 7 representa un pH neutro. Valores menores a 7 indican acidez y valores mayores a 7, alcalinidad. Y ponemos la referencia donde encontramos eso. Que esto es muy importante a nivel de investigación científico, darle crédito a las personas que han hecho investigaciones que utilizamos para nuestros propios estudios. Parte, bueno, ustedes podrían encontrar esto en Wikipedia y no vendría nadie de estos. Y mucha gente llega y lo pone sin autores ni nada.
ahí estamos primero tomando la referencia de Wikipedia, que para todos es conocido, o debería ser conocido, que cualquiera puede editar la información que está ahí. Entonces no es como una fuente confiable. Y luego no le estaríamos dando el crédito a los que hicieron la investigación. Si nosotros llegamos a hacer una investigación, quisiéramos que se nos reconozca el crédito de lo que hemos trabajado. Y por otro lado, los indicadores ácido-base son sustancias que cambian de color dependiendo del pH de la solución. Estos cambios de color se deben a modificaciones en su estructura molecular inducidas por los cambios en la concentración de iones de hidrógeno y los autores también correspondientes. Entonces, bueno, aquí tenemos información que la indicación del pH se nos da por modificaciones en su estructura molecular. Y como les digo, uno en esto puede profundizar lo que quiera. Uno puede ya identificar los componentes que tienen, por ejemplo, el repollo morado y ir viendo cómo cambia de estructura molecular al cambiar la concentración de iones hidrógeno. Entonces, siempre cualquier cosa, podemos investigarla todo lo que queramos. En mi caso, bueno, yo, como les decía, en la escuela y el colegio no era tan amante de la ciencia y de la química. Y ya cuando llegué al TEC, por dicha, cambié el método de estudio y he trabajado en la industria química por 13 años, entonces ya me he familiarizado más con muchos de estos términos y de la ciencia siempre sí me ha gustado más la química que las demás. Pero entonces cada uno en su conocimiento, en su especialidad, puede ir profundizando y verificando que los conceptos que salen, no darlos por un hecho, como les decía, busquemos qué es el pH, busquemos cómo las sustancias realmente pueden cambiar si hay forma de que cambien de color cuando los ponemos a estas pruebas. Como decía Daniela, ya ella encontró un poco más de información de los pellets que también se hacen de raíz. Entonces, si investigamos todavía más el tema, podemos irle sacando más información que sea importante para nosotros. En el trabajo antes yo tenía y en la universidad unos papeles para determinar el pH que uno los ponía en la sustancia y ellos se ponían del color de la tabla de pH. Entonces, estamos tratando de que con una sustancia natural, ver si sucede algo similar. Estamos pasando de la pregunta de investigación, dándole un poco más de información que Daniela, doña Lili y otros compañeros en sus trabajos aportaron bastante información y como les decía, ya una vez definido bien la parte inicial del experimento, ya esta información de marco teórico es bastante, pues decirlo, fácil de encontrar porque hay mucha información en muchas fuentes. Solo hay que tener cuidado de que sean, ojalá, artículos científicos, que sean lo más recientes posible, ojalá de 5 años para acá, de usar las referencias, el tipo de cita y las referencias adecuadas y que sean sitios confiables. Encontré alguna información de esta en el Facebook de la UCR y pues la UCR nos va a dar que la información que comparte es importante, pero voy a leer ese artículo de Facebook y lo voy a buscar en otras fuentes que pueda referenciar que no sean en redes sociales. Metiendo un poco más en los compuestos del repollo morado, las antocianinas
Son pigmentos naturales presentes en muchas frutas y verduras. Actúan como indicadores ácido-base. Su color varía dependiendo del pH del medio, lo que las convierte en una herramienta útil para determinar la acidez o alcalinidad de una solución. Entonces, en otro artículo científico, encuentro todavía más que las antocianinas, que son compuestos que tiene la col. Aquí viene la imagen, no se está reproduciendo. Había una imagen del compuesto químico de la molécula química de las antocianinas. Entonces, este compuesto que viene dentro del repollo morado y otras verduras, sí vemos que son pigmentos naturales y que varían su color dependiendo del pH del medio. Entonces, vamos encontrando como más información que nos ayuda a ir valorando que el ensayo que estamos haciendo sí puede tener, como decía Daniela, no está tan perdida de que ve que sí se hacen pellets o si han hecho pellets a partir de yuca. Si encontramos artículos científicos que nos hablan de pruebas similares o con información similar, nos vamos dando una base más sólida para seguir investigando y seguir haciendo el experimento. Y bueno, todas esas citas, que acá vienen en forma de cita, las asociamos al final con referencias bibliográficas, donde se puede, si alguien está investigando, puede buscar más de la información. Y les damos como el crédito del material compartido. Este tipo de investigaciones y búsquedas ha cambiado bastante en los últimos años. Y entre más años sigan pasando, bueno, ya hemos visto que por muchos años hubo un teléfono enmarcado digital y ya después, una vez que se cambió al teléfono celular, la cantidad de cambios y de cosas en los aparatos cada vez es más rápido. Ya las computadoras, los teléfonos se desactualizan en cuestión de meses, mientras antes, por años, mantuvimos muchos inventos sin variación. Entonces, los años que vengan van a seguir cambiando las cosas a una velocidad cada vez más acelerada. Y esto es para que lo tengamos como en cuenta y también que nos tratemos de adaptar a esos cambios. ¿Cómo se hacía antes esta investigación? ¿Cómo se hace ahora? Bueno, contexto histórico lo hablamos. Hace siglos la gente común no podía investigar. Los libros los tenían reservados para nobles y clérigos, entonces la gente ni siquiera sabía leer y tenía que aceptar la información que le daban estas personas. Luego, bueno, en tiempos más recientes, yo veía a mis papás investigando usaron por mucho tiempo la máquina de escribir. Bueno, la máquina de escribir ayudó a que los documentos se escribieran en el papel, ya no hacerlos a mano. Y por muchísimos años, las bibliotecas eran enormes y uno solo podía acceder a cierta información si se iba a buscar un montón de libros y tenía que estar realmente buscando en unos alguna información, luego yendo a buscar otros, viendo a ver cómo le sacaba copia y todo eso. Ya después se pasa a los sitios de búsqueda digitales y la computadora que se fue haciendo más extendida como en el 95 nos hace que ya sea como más rápido, nos cambia
la manera de procesamiento de palabras con las nuevas aplicaciones. Y ya en esta década, en 2020, se ha puesto muy de moda lo que son la inteligencia artificial. Y la cantidad de datos que tenemos ya es enorme. Antes teníamos suerte si encontramos los libros correctos, ahora encontramos un montón de libros en un momento. Más bien estamos sobrecargados de esa información, más bien ya se está hablando de Machine Learning y de Big Data, de que hay la misma computadora y la inteligencia artificial está procesando cantidades enormes de datos y la gente va como asociándose más a esa parte. Y como les decía, si es un cambio que se va dando, nos tenemos que ir adaptando a ello. Si las herramientas de inteligencia artificial nos aceleran el trabajo, nos simplifican mucha investigación, como decía un compañero en la primera clase, entonces pues las podemos aprovechar, ya no hacer todas las búsquedas nosotros y ir compilando la información, que siempre hay que verificarla, pero si tenemos una manera de iniciar y de generar bastante información y tenemos poco tiempo, entonces tenemos que adaptarnos y aprovechar esas herramientas. Acá les voy a compartir. Hola a todas las personas por acá. Hoy hablaremos de Scholar GPT, una herramienta que se encuentra dentro del conjunto de aplicaciones de ChatGPT 4. Scholar GPT tiene múltiples usos, pero hoy hablaremos sobre cómo utilizarla en la revisión bibliográfica y para mejorar nuestros textos. Scholar GPT nos puede ayudar a buscar bibliografía. Incluye exploraciones en Google Scholar, JSTOR, entre otras fuentes, uniendo todo el material en una sola búsqueda, lo cual sirve para encontrar manuscritos en el conocimiento académico a su alcance. En este sentido, podemos usarla para hacer búsquedas bibliográficas, especialmente cuando necesitamos trabajos muy específicos. Por ejemplo, en este caso le pedí que me buscara investigaciones sobre la asimilación de migrantes entre los años 1930 y 1960. Aquí pueden ver que nos brinda el título del artículo, nos indica la relación del artículo con lo que le estamos pidiendo, aunque esa información debe verificarse, ya que a veces la inteligencia artificial puede ser imprecisa. Luego proporciona el enlace al estudio. Este programa no da acceso a los archivos. Debes conseguirlos por ti misma. Las fuentes son diversas. Busca lo mismo que en revistas científicas de alto impacto, en bases de datos como JSTOR, que contienen textos más antiguos, en libros e incluso en documentos publicados por organizaciones no lucrativas. La búsqueda se puede acotar a un país específico o área geográfica y quizás también por idiomas. Una vez que tienes los artículos, puedes crear gráficos de los resultados que están en las tablas para visualizarlos de otra manera si quieres. Puedes pedirle que compare los hallazgos de los artículos de acuerdo a un determinado tema. En fin, puedes hacer muchas cosas. A veces buscamos aspectos muy puntuales en manuscritos muy largos. Por ejemplo, quiero encontrar el concepto de asimilación en un libro muy extenso que es inviable de leer en la actualidad. Entonces le voy a pedir que me ubique exactamente dónde está, incluso si en el índice no se encuentra. Esa aplicación también es útil cuando estamos elaborando la discusión de nuestro manuscrito. En las discusiones vamos a tener que comparar nuestros resultados con los de estudios anteriores, ya sea que se parezcan o los contradigan. Entonces va a ser muy rápido encontrar el argumento que queremos en la bibliografía a la que tiene acceso.
A veces leemos textos que son antiguos y están escaneados. Queremos citar una frase, pero no podemos copiarla. En este caso, podemos tomar una captura de pantalla y pedirle que nos transcriba el texto para así no tener que teclearlo. Esto se hace con límites porque en algún momento la aplicación te va a preguntar si estás violando sus términos y políticas de uso. También traduce partes de documentos. Al usar ScholarGPT debemos asegurarnos de verificar la información, es decir, debemos leer los artículos. También debemos cumplir con los estándares de citación. Debemos darle la correcta atribución a los autores que escribieron un contenido. Ahora viene la parte más interesante del video. Ya te voy a contar, pero suscríbete primero. Ahora bien, veamos cómo ScholarGPT puede ayudarte a mejorar la calidad de tus manuscritos. Tienes el borrador de tu artículo o capítulo de tesis, súbelo a la plataforma y deja que te sugiera mejoras en estructura y estilo. Aquí hay un ejemplo, me está indicando qué puedo mejorar en la estructura de esta sección. Incluso te pone los ejemplos de cómo determinados párrafos podrían quedar de una manera más clara y entendible. Esto es muy bueno para la organización. Hay veces que nos faltan argumentos por poner, la herramienta puede entender esto. Quizás hay algunas ideas que debas escribir antes que otras para tener una mejor coherencia. ¿Para qué sirve esto? Bueno, puedes elevar la calidad de tu manuscrito y luego enviarlo a la persona que te lo va a revisar. Así ahorras tu tiempo y el de los demás. La herramienta también sirve para interpretar y resumir partes de tu texto, sobre todo si es muy largo. A lo largo de nuestro manuscrito necesitamos resumir secciones para ubicar al lector en sus argumentos generales y conectar esta parte con la próxima. Probablemente conectar las ideas sea un problema frecuente en la redacción científica. ¿Cómo llegamos de un tema a otro? Hacer estos cortes puede ayudarnos a mejorar nuestro hilo conductor. ScholarGPT nos puede ayudar en muchas otras tareas, pero eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. La compañera Yara estaba por ahí. Vamos a ver quién más compartió. Usuario de PRI. Priscila Rodríguez. También subió Diana Núñez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, profesor, yo me basé en los beneficios del ejercicio en el adulto mayor. Ujú. Este, ¿Lo bueno, tenías trata para de que el compartir? No, profesor. No. Ok. Bueno, dice Priscila que el micrófono no le sirve. Sí, Diana, disculpa, te escuchamos. Ok. El mío, bueno, lo basé en el que el ejercicio regular proporciona importantes beneficios para los adultos mayores, tales como mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos, aumenta la resistencia, mejora el equilibrio y la coordinación, reduciendo el riesgo de caídas. Tiene efectos positivos en la salud mental al disminuir los síntomas de depresión y ansiedad y al mejorar la memoria y la función cognitiva. Otro beneficio es el control del peso corporal, además de un sueño reparador y una mayor energía diaria. Además, el ejercicio puede fortalecer la socialización al participar en actividades grupales, lo que contribuye a reducir la soledad. Todo esto en conjunto hace una mejora significativa
en la calidad de vida en la tercera edad. Mi hipótesis sostiene que la actividad física regular mejora significativamente la salud de las personas de la tercera edad y se cree que el ejercicio ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, mejora la movilidad y la fuerza muscular y favorece la salud mental, aumenta la capacidad cognitiva y emocional. Ujú. Ese fue mi trabajo. Está bien. Muy bien, Diana. Gracias. Sí, sí, exacto. Vos, bueno, ya realizaste una sustentación teórica, un marco teórico, y ya definiste la hipótesis, que sí tiene la forma de las que, más o menos lo que hemos estado viendo. Entonces luego, bueno, tendría que comprobarse con algunas investigaciones relacionadas con adultos mayores, o poder hacer uno, si trabajara si fueran personal de la salud o así, en, en lugares donde hay adultos mayores para verificar eso, los beneficios. Que muchas cosas ya están dadas, muchos sabemos que el ejercicio, la dieta nos van a traer beneficios, pero a nivel científico hay que verificar todas las cosas. No se puede dar por sentado ningún tema. O sea, todo tiene que ser verificado o ha sido verificado en algún momento. Sí, lástima que Priscila no pudo participar. Ella habló un poco sobre la alquimia. Y me parece que bueno, sí hizo como una investigación. Y la hipótesis igual la tendríamos que ajustar a como hemos estado trabajando con algunas de las actividades. Porque las hipótesis, que ya las voy a proyectar, veo hechas en forma de pregunta. Ella investigó qué es la alquimia. Y vamos a revisar un poco la parte acá donde dice hipótesis. Y puso cómo influyó la alquimia en la antigüedad en la rama de la medicina y ciencia, y qué herramientas y conocimientos de la química moderna fueron desarrollados a partir de prácticas o descubrimientos de la alquimia. Entonces, como hablamos, sí, de un poco de en el caso de Daniela y de doña Lini, realizaron su investigación, que está perfecto, pero sí acá, en el caso de Priscila, son como preguntas de investigación lo que se puso en lo que llamó hipótesis. Porque una pregunta de investigación, sí, quiero saber cómo influyó la alquimia o qué herramientas y conocimientos de la química moderna fueron desarrollados a partir de las prácticas. Son excelentes preguntas de investigación que yo quisiera conocer, digamos en el caso de Priscila. Y igual tendríamos que, a partir de la investigación que realizaste, definir variables, definir como épocas de la humanidad, aportes de científicos, instrumentos de la época, y luego ya definir la hipótesis, que sería, por ejemplo, la alquimia, eh, sí, relacionar como la alquimia con la química moderna, por ejemplo. Una hipótesis de la que vas a agarrarte para investigar más y para responder estas preguntas. Sería la alquimia fue base
La alquimia sirvió de base para la química moderna y le dio muchas herramientas y conocimientos que se tienen hoy. Habría que afinarla, pero digamos que la relación de variables y de tratar de responder esas preguntas, tendrías que hacerlo en un enunciado positivo como lo hemos estado viendo. Y acá Diana nos dio una hipótesis donde lo hace, donde dice que ciertos hábitos van a tener repercusión en la salud de los adultos mayores. Entonces ella no está haciendo la pregunta, ¿cómo influyen los hábitos alimenticios o de ejercicio en los adultos mayores? Sino que de una vez está proponiendo un enunciado que, como les digo, se debe verificar. Si ella es personal de salud y trabaja en un asilo, entonces ya puede hacer ciertos experimentos y poner en seguimiento a ciertos de estos adultos mayores, a ver si los más saludables son los que tienen la dieta blanda de la mañana. Y si lo logra demostrar, ojalá que lo pudiera hacer en varios centros de salud para tener una muestra de una población más grande. Y así, digamos, es como se van haciendo, se van nutriendo las herramientas la, de la investigación. Necesitamos como bastantes evidencias, preguntarnos bastante, que ustedes han definido, todos han definido muy bien muchas de sus preguntas. Definir las variables, todo lo que puede influir, todo lo que puede cambiar, todo lo que puede ser afectado. Y luego ya hacemos enunciados y los probamos con más investigación o con diferentes experimentos. Continuamos un poco con el experimento del repollo morado. Ya habíamos visto el marco teórico. Entonces sí, el repollo morado tiene sustancias que pueden cambiar de color en diferentes condiciones de lo que llamamos acidez. Entonces digamos que sí podríamos investigar un poco por ahí. La otra parte es el diseño experimental. ¿Qué experimentos vamos a hacer para verificar si el repollo morado nos sirve como identificador natural de pH? Definimos un objetivo, que sería determinar el pH aproximado de diferentes sustancias utilizando el extracto de col morada como indicador natural, y comparar los resultados obtenidos con los valores de pH reportados en la literatura o medidos con instrumento. Bueno, ahí ustedes si pueden llevar diferentes cursos de la universidad, del colegio, donde tengo estudiantes de la universidad que a veces no formulan un objetivo en esta forma, en definitivo. Siempre tiene que ser en infinitivo, como terminar en er. Tiene que ser conciso, tiene que ser alcanzable. Hay estudiantes que me ponen medir todas las propiedades y no se puede. No se puede medir todo lo de algo, no se puede ver todos los beneficios, sino que hay que centrar el objetivo y encerrarlo en lo que podemos alcanzar con nuestra investigación. Entonces estamos proponiendo determinar un pH aproximado. Ya tenemos la foto de la escala de pH. Y bueno, yo en el laboratorio en el que trabajo utilicé lo que llamamos pHímetro para ver cómo estaba el resultado. Entonces, nuestro objetivo es determinar el pH aproximado de lo que queremos investigar y comparar los resultados con los valores reportados. Que eso sí, una vez que obtenemos un dato, todas las herramientas que podamos utilizar para comprobarlo, para verificarlo, nos van a permitir dar mejor información y hacer las cosas de forma más verificada. Definimos los materiales y métodos, que tenemos una col morada, agua destilada, diversas sustancias a analizar, que en este caso solo usé jugo de limón, vasos transparentes para ver
el color de las sustancias, cucharas y un pHímetro opcional. Como les digo, ya si definimos la pregunta de investigación, las variables y la hipótesis, ya estos pasos pueden volverse más sencillos, pero siempre son necesarios. Variables, como lo hablamos con el experimento de Daniela y con varios, tenemos variedad de la col. Un organismo biológico es el repollo es un organismo biológico de especie variable según la zona geográfica, tipo de cultivo, condiciones climáticas y otros factores. La col utilizada por unos experimentadores y otros puede variar los resultados como la intensidad de color y el rango de pH. Eso es importante anotarlo. Si yo uso un repollo y colocar la zona donde se compró, ojalá si sé la especie, y así para que si alguien trata de reproducirlo, sepa que tiene que usar ese mismo repollo o tiene que considerar que no está usando el mismo repollo y que sus datos van a variar. Concentración de las sustancias utilizadas, tanto ese extracto de col que estoy haciendo al calentarlo y al filtrarlo, como las sustancias a medir, que en este caso era el jugo de limón. Lo mejor es que la concentración a la que se encuentran esté definida. Si yo uso 2 gotas de limón, ojalá sepa los mililitros. Si usé 5 mililitros de limón, entonces tener bien claro eso para que también, si otro experimentador va a verificar mi experimento, lo puede hacer. Si yo nada más agarro, y eso pasa mucho en mi trabajo, yo le digo a un compañero, hagamos esto, y él tal vez un día le agregó más agua porque la masa que se estaba haciendo estaba como muy seca, y otro día la masa le quedó menos seca, entonces no le agregó agua. Y yo después llego y le pregunto, ¿cuánta agua le agregaste? Y dice, y le agregué la que se ocupaba. Entonces, no se repite todos los días, no podemos garantizar que un día lo hicimos de la misma forma que en otro día, y eso nos puede dar resultados muy diferentes y llevar a conclusiones erróneas, como decir que el pH, decimos es que la probamos ayer y la probamos hoy y el pH nos cambió. Y fue porque le echamos más agua, no necesariamente porque la sustancia cambió drásticamente de pH. Entonces, todos esos factores, ya tratando de ser muy científicos, tenemos que anotar todas las especies, las condiciones ambientales, las cantidades de sustancia, qué concentración. Si usé un limón que se quedó todo el día ahí y lo usé hasta el día siguiente, o la col, si agarré y un día partí la mitad o partí un cuarto. Y eso aplica para todos los experimentos y todas las pruebas que estamos haciendo. El compañero que levantó la mano, Miguel. Sí, Ajá. no, recalcar la importancia de la validación del instrumento de medición, ¿verdad? Para poder hacer que el estudio sea repetitible y reproducible. Ujú. ¿Vos eras que trabajaba en la parte automotriz? Ahorita yo estoy en ciencia de datos. Ah, en ciencia de datos. Ok. Sí, correcto. Y como nos dice Miguel, bueno, todo lo que usamos, la instrumentación, en el laboratorio los instrumentos se calibran todos los días en la mañana, porque igual puede ser que el pHímetro lo usé, lo usé hoy, lo usé la otra semana y nadie lo verificó, y ya la medición que nos está dando varió bastante. O estoy usando una balanza descalibrada, o estoy usando un medidor de voltaje que no está correcto. Entonces todo eso también tenemos que cuidarlo para mantener esa verificación.
el tiempo de reacción y temperatura, bueno, las condiciones ambientales que les decía, y los tiempos, si yo dejé hirviendo el repollo 2 horas y por eso sí me funciona la prueba, y yo no digo nada, entonces otro compañero va a hacerlo, van a ponerle 15 minutos porque va a pensar que en 15 minutos ya está hirviendo suficiente y no le va a salir. Entonces, todo eso hay que reportarlo para que, bueno, a nivel científico, para que un experimentador y otro en otro lugar con las mismas condiciones pueda repetirlo. Y bueno, la hipótesis de este caso sería la hipótesis nula: el extracto de col morada no cambiará el color al entrar en contacto con diferentes sustancias, por lo que no podrá ser utilizado como indicador de pH. Esta más bien era la de investigación. El extracto de col morada cambiará de color de acuerdo al pH de las sustancias, permitiendo así su identificación cualitativa. Entonces, ya después de revisar la información del marco teórico y haber consolidado las variables, entonces ya ahora sí nos analizamos un poco lo que es la hipótesis. Daniela, ¿ibas a comentar? Sí, profe, tengo una consulta. Uno, al terminar de hacer un experimento, una investigación, ¿llega a una hipótesis o puede llegar a varias? Sí, es que debes dar por verdadera una hipótesis, porque tenés la de investigación, que es la que esperas que suceda. Yo espero que suceda que el extracto de col morada cambiará el color de acuerdo al pH de las sustancias. Y si no se da, tengo la nula, que es el extracto no cambiará el color al entrar en contacto con las sustancias. Entonces, del experimento me va a dar por verdadera esta hipótesis de investigación. Y es la que voy a analizar y es de la que voy a sacar las conclusiones. Si hubiera hecho todo esto y el jugo de limón no me cambia color, entonces tengo que dar por verdadera la hipótesis nula. Y como decían en uno de los videos que vimos, devolvernos al paso 3 y volver a formular otras hipótesis. Pero sí, Ok, solamente una va a ser verificada. es que yo he visto como investigaciones a veces que ponen como 3 hipótesis, así como nulas, así, digamos, del mismo trabajo o el mismo tema, ponen 3 tipos de hipótesis, entonces me confundí por eso. Ujú. Sí, como decía la tabla que nos mostró doña Lili, que la explicó ella, es que aquí sí, perdón, esta es la hipótesis de investigación. Podríamos tener una alterna, que es que suceda como lo contrario a lo que esperamos. O sea, aquí es como que no va a suceder lo que pensamos, lo que estábamos investigando. Y otra alterna que podría suceder lo contrario. O podrían ser las estadísticas, donde reportamos que un cambio es mayor en uno que en otro, o el cambio es igual, y ya con herramientas estadísticas los datos no nos permiten mostrar una diferencia entre los comportamientos. Entonces sí, podemos generar muchas, pero vamos a ir con la bandera de tratar de que se alcance esta hipótesis de investigación que enunciamos, y si no, la nula o la alterna. Gracias, profe. Con gusto. Y bueno, continuando ya con la parte de diseño experimental, ya una vez que definimos todas las bases, el procedimiento, que aunque sea muy sencillo, tenemos que tenerlo bien documentado. Antes de hacer todas estas pruebas, yo como les decía, ahí llegué y las fui haciendo porque vi que se hacía así y quería ver si así funcionaba. Pero esa es la manera que no deberíamos usar. Deberíamos primero sentarnos a hacer el procedimiento y ya una vez que lo tenemos bien definido, entonces ahora sí, seguirlo para
porque aquí mientras lo vamos preparando vamos teniendo cuidado de seguridad, vamos teniendo, si nos faltó considerar alguna variable o algo en el camino, entonces siempre es bueno como tener el procedimiento previamente bien definido, que para eso hay métodos hay programas que hacen diseños experimentales y demás. Entonces, entre más reforcemos las pruebas que vamos a hacer, vamos a hacer un experimento más verificado y con menos margen de error. Entonces, por lo menos aquí escribimos las cosas que vamos a hacer. Preparación del indicador, hervir la col morada en agua durante 15 minutos, filtrar y enfriar el extracto. Preparación de la escala de pH, agregar porciones iguales del extracto a diferentes vasos y ajustar el pH de cada vaso con ácidos o bases conocidas. Análisis de muestras, agregar unas gotas del extracto a cada sustancia. Analizar y comparar el color obtenido con la escala de pH. Comparación de pH con pHímetro. Si se dispone de un pHímetro, medir el pH de las sustancias y comparar los resultados obtenidos visualmente. Ya habíamos visto que después de obtener el extracto con jugo de limón y nos cambió la coloración de un color amarillento a un color rojizo. Entonces, bueno, el color rojizo está ubicado en la escala de pH de los valores que llamamos ácidos y en el laboratorio con el pHímetro me dio un valor de 3.6, que está considerado también un valor ácido. Entonces sí coincide un poco. Bueno, ya hemos hablado de algunos videos, de algunas de las páginas estas de visita a sitios. Este es un libro también que pueden buscar, que es sobre el diseño y análisis de experimentos, ya para especializarse en esta parte. Ahora hay muchísimas formaciones y así que, como les digo, como hay tanta información, ahora más bien se está yendo una tendencia del manejo de estos grandes cantidades de datos. Hola a todos. Hoy Vamos a ver un poco de este otro video. Vamos a ver 7:47. vamos a hablar sobre la hipótesis de investigación y cómo plantearla correctamente. Así que quédate a este video que ya vamos a empezar. Antes de continuar, debemos de responder la pregunta de ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición afirmativa, es un enunciado positivo o un juicio de valor. Y como todo juicio de valor, admite la posibilidad de ser verdadera o falsa. Esto quiere decir que las hipótesis o bien se aceptan o bien se rechazan. Y ahora, ¿cómo la planteamos? Lo primero que hay que observar es el alineamiento. La hipótesis debe estar estrictamente alineada al título, problema de investigación y objetivos de estudio. De tal manera que si observamos este alineamiento, quiere decir que vamos por buen camino. Lo segundo que hay que observar es la fundamentación. Las hipótesis, como toda respuesta tentativa o provisional, deben estar sustentadas sobre la base de las teorías existentes alrededor del tema. Si observamos que nuestra hipótesis se sustenta con estas teorías, también quiere decir que vamos por buen camino. Lo tercero es que generalmente una hipótesis establece un nexo o relación o vínculo entre dos o más variables. Esto puede redactarse como A influye sobre B, A impacta sobre B, A se relaciona con B, o correlación entre A y B, etc. Del ejemplo anterior, A y B pueden reemplazarse por variables psicológicas, como bien podría ser habilidades sociales y su efecto sobre la depresión. También pueden reemplazarse por variables de salud, como por ejemplo, adherencia terapéutica y su impacto sobre el control glicémico en pacientes diabéticos. O también pueden reemplazarse por variables educativas, como bien puede ser
el uso de ciertas estrategias didácticas y cómo esto impacta o repercute sobre el aprendizaje escolar. También pueden reemplazarse por variables de ingeniería, como podría ser el uso de ciertos aditivos y cómo esto repercute en la durabilidad del concreto, etc. En resumen, para que una hipótesis esté correctamente planteada, debemos de observar 3 cosas. Lo primero, su alineamiento con los elementos que ya mencionamos. Lo segundo, su fundamentación. Como toda respuesta tentativa, debe ser una respuesta fundamentada en el marco teórico. Y lo tercero, que sea visible, que sea posible de observar ese nexo entre las 2 o más variables que son motivo de investigación. De manera complementaria, si en una investigación no se logra comprobar la hipótesis que originó este estudio, no quiere decir que la investigación sea incorrecta, esté mal planteada o no tenga ningún valor ni utilidad. Sencillamente que es un hallazgo que merece la pena reportarse y, por supuesto, explicarse el porqué de dicho resultado. ¿Te gustó este video? Comparte este contenido, déjanos un like. Este fue otro experimento que estaba haciendo ahí como era de crecimiento de cristales. Había tratado de subir unos videos, pero no. Lo principal era como que iba siguiendo la instrucción de la prueba. Y bueno, como son recipientes que se llenan con un volumen, entonces me agachaba como para verle el volumen al vaso. Los vasos, cuando se llenan con un volumen, tienen algo que en química se llama el paralelaje. Y hay que verificarlo bajando la cabeza a poner la vista en dirección del líquido, porque el líquido contenido, el volumen, se hace como una forma cóncava. Entonces, a veces uno puede pensar que ya tiene un volumen correcto. Sin embargo, tiene que medirlo de esa forma para que sea el valor real. Me falta tomarle ahí como la foto en la parte final para... Y bueno, otro video similar a los que hemos estado viendo. ¿Por qué algunos niños son tristes? ¿Qué hace que el viento sople? ¿Cómo vuelan los pájaros? Nuestro mundo está lleno de fenómenos curiosos. Para encontrar respuestas o resolver problemas, podemos usar un proceso que fue reconocido por primera vez por el científico y filósofo Ibn al-Haytham en el siglo XI. También conocido como Alhazen, se lo considera el padre de la óptica y del método científico. Hay 6 pasos para ello. 1. Observar y cuestionar. 2. Investigar. 3. Formular una hipótesis. 4. Poner a prueba tu hipótesis. 5. Concluir. 6. Compartir los resultados. El objetivo del método científico es encontrar la verdad. Intentemos. Paso 1. Observar y cuestionar. La observación nos ayuda a formular preguntas desafiantes que podrás poner a prueba. Una buena pregunta convierte el sentido natural del asombro en una línea de investigación enfocada. ¿Cuándo es el mejor momento para conducir a la escuela? ¿Qué comida es la favorita de mi perro? Por ejemplo, si observas que las mujeres sonríen más que los hombres, podrías preguntar, ¿por qué las mujeres sonríen más? Paso 2. Investigar. Averigua si otras personas han hecho la misma pregunta o preguntas similares. Si investigas en línea, utiliza términos de búsqueda como estudio, investigación o metaanálisis, que es un resumen de la investigación sobre un tema específico. Lee todo lo que puedas sobre tu tema en particular para ver qué puedes encontrar. Investiga la felicidad basada en el género, o estudia la ciencia de la sonrisa en diferentes contextos culturales. Paso 3. Formular una hipótesis. Una hipótesis es una teoría que puedes probar para ver si tu predicción es correcta o incorrecta.
A partir de tu observación, has notado que las mujeres sonríen más a menudo y que las personas que sonríen parecen estar felices. Por tu investigación, sabes que hay diferentes tipos de sonrisas: tímidas, genuinas y falsas. En un artículo leíste que las bebés sonríen con más frecuencia que los bebés. He aquí una hipótesis. Las mujeres sonríen más que los hombres porque son más felices que los hombres. Paso 4. Probar tu hipótesis. Cuando pruebes tu hipótesis, querrás asegurarte de hacerlo de manera justa y que las condiciones sean constantes. Para esta hipótesis, podemos diseñar una prueba en la que un entrevistador habla con un conjunto de hombres y mujeres durante 5 minutos cada uno. Cuenta cuántas veces sonríen y luego les pide a cada uno que califique su nivel de felicidad. Para tener una buena muestra de la población, invitamos a 300 mujeres y 300 hombres. Parece una buena prueba, ¿verdad? Pero espera, ¿qué pasa si el entrevistador es una mujer y los hombres tienden a sonreír más a las mujeres? O viceversa. ¿O qué pasa si el tema discutido es uno que interesa más a las mujeres que a los hombres? ¿Y si las personas no son informadores confiables de su nivel real de felicidad? Claramente tendríamos que ser mucho más cuidadosos. Paso 5. Analizar y concluir. Supongamos que diseñaste un experimento muy cuidadoso, controlando tantas variables como sea posible. Ahora puedes analizar los datos para ver si tu hipótesis es correcta o incorrecta. Dependiendo de tus hallazgos, es posible que desees cambiar tu hipótesis o cambiar el diseño de tus pruebas. Quizás hayas descubierto una pregunta aún más interesante. Esta etapa del método científico se puede repetir tantas veces como sea necesario, hasta que encuentres la hipótesis y el método de prueba correctos para obtener resultados precisos. Paso 6. Compartir los resultados. Cuando estés satisfecho de haber probado o refutado algo importante, informa tus resultados. En ciencias, es importante detallar tus métodos para que tus pares puedan revisar tu trabajo, lo cual es un paso fundamental para publicar. Si tus resultados son sólidos, tu experimento puede ser repetido por otros científicos. Entonces, bueno, vimos varios videos relacionados con esta parte de método científico y aquí se los resumo en los 6 pasos. Observar y cuestionar. El paso 2, investigar. Que, bueno, en esta ya vimos varios compañeros, los trabajos hicieron bastante esta parte. La hipótesis, que como les decía, no es tan fácil identificarla, pero ya trabajamos un poquito sobre eso. Ya luego experimentar para validar las hipótesis. Y si logramos verificarlas, analizar y concluir. Y bueno, esa parte que varios dicen, reportar y difundir, que ha sido el difundir la información científica ha ayudado a que ya la información esté más disponible. Tal vez la investigación de las vacunas también ha avanzado más, por ejemplo, cuando ya todos los laboratorios investigan al mismo tiempo y difunden sus resultados. Entonces es una parte importante y si no, también muchos artículos científicos que nos ayudan a que haya material disponible antes del tema que estamos investigando. La otra semana ya sería la última clase, entonces vamos a hacer una evaluación pequeñita de 10 preguntas. Para que ustedes puedan ayudarse con esa evaluación, les generé una práctica que se las voy a compartir por el correo y por el chat de WhatsApp. Entonces ahí vienen varias preguntas de lo que hemos estado viendo, que investiguen un poco y verifiquen falacia lógica, un ejemplo, importancia del pensamiento crítico en la vida diaria, pasos del método científico, proporcionar un ejemplo de cómo se puede realizar un experimento científico en la cocina, qué es una suposición y cómo puede afectar el pensamiento crítico. Y bueno, ahí vienen 10 preguntas para que las puedan pensar un poquito e investigar un poquito. Y de esto haríamos una pequeña evaluación la próxima semana. Con base, bueno, en lo que hemos visto en las 3 clases. En la última clase, como les digo, una evaluación de 10 preguntas relacionadas con las clases con la práctica. Y bueno, una actividad propuesta, que sería ya la última tarea,
de las inteligencias artificiales que hemos mencionado, que, bueno, yo las que he usado, Genesis de Google, Copilot de Windows, pero pueden investigar, pueden usar ChatGPT o la que les guste más. Solicite a esa inteligencia artificial que le ayude a formular marco teórico y experimentación para su experimento, como el que tenía, los que propusieron hoy, Daniela, doña Lili y todos los demás compañeros que lo subieron. Ahí, bueno, la inteligencia artificial les va a dar toda una gran información. Ahora, lo único que se dice de la inteligencia artificial es que tiene un prompt o una entrada. Hay que decirle como usted es un experto científico o usted es una investigadora clínica o usted es un profesor en tal área para que reúna como las informaciones y los artículos relacionados con las búsquedas que hace este tipo de perfiles y que nos dé una información como más, no busque de cualquier cosa de la red, sino que nos ofrezca material como más específico. Si ustedes le hacen una buena entrada a la inteligencia artificial, va a ser un poco más fácil que les dé la información que le están consultando y que le pidan igual las citas y referencias bibliográficas. Entonces, como decimos, no, sin satanizar la IA, más bien la utilizamos como una herramienta de búsqueda para esto y pueden usar las mismas investigaciones que ya subieron o para que les verifique ahí la hipótesis que podrían tener, los objetivos, marco teórico, y los experimentos que habría que hacer para verificarlo. Entonces, como la última actividad propuesta para que terminemos de revisar eso. Y ya son las 8 de la noche, entonces quedaríamos por acá con la clase. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes y si tienen alguna consulta o algo, si no, ahí me lo escriben en el grupo de WhatsApp. Profe, la práctica Está se bien, la profe. al personal o en el grupo. Sí, la subiría en el chat de WhatsApp del grupo. Práctica y tarea en el grupo, ok. Sí, correcto. Y en el correo. Profe, Ajá, Joseph. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Joseph. Bien, gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. En Muchas la gracias, presentación profe. Buenas noches. Buenas noches. La presentación que le entregué fue hecha con inteligencia artificial, para que sepa. Ah, ok, ok. Buenas noches. Buenas noches, doña Lili. Gracias, buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches.